Y dije, me voy 3 meses, a ver qué onda. Y bueno, así van 11 años. Así. Claro, la gente me odiaba a mí y yo no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Yo era como, pero lo más difícil es ganar esa confianza, ¿no? Que alguien de afuera te explique lo que está pasando en tu país. Yo dije, bueno, como esas cosas que no sé qué, y tienen un chingo de azúcar. Bueno, surtió efecto otra vez porque lo que pasó con el equipo fue que... Y una noche el marido la golpea brutalmente. Ajá. Ella pierde ese embarazo, ¿no? Y la sentenciaron a 45 años de prisión. ¿Qué? Estaba prófugo. Luciana es periodista en México, sin embargo, no es de aquí. Se atrevió a escribir un libro sobre algo que muchos prefieren ignorar. ¿Qué han sido sus choques culturales? Y puedes adivinar de qué país es porque habla como mexicana. Luciana, ¿qué es más difícil? ¿Ser periodista en México o entender México? Entender México. Digo, o sea, están relacionados, ¿no? Claramente no se puede, digamos, ser periodista sin entender México, o al menos entender una parte de México, pero entender México es más difícil, sí. ¿Qué es eso más difícil? Bueno, tú siendo de otro país, pues. La historia, ¿no? O sea, la historia es lo más difícil. Uno piensa que no aprende nada en la escuela, pero sí aprendes, ¿no? O sea, sí te quedan ahí cosas que no sabías que sabías. Pero cuando llegas a un país nuevo, sí es todo de cero, ¿no? Como geografía, o sea, lugares, estados, provincias, ciudades... la historia, ¿no? La sucesión presidencial, yo qué sé. O sea, me costó mucho entender el pasado, al menos una parte de ese pasado, para tratar de explicar lo que estaba pasando en el presente, ¿no? Traía un rezago de 23 años de no haber vivido aquí. Entonces, o sea, toda la parte histórica al principio fue ruda y todavía me pasa, ¿no? Como de, o sea, por ahí ya más como nimiedades, pero culturales de, ay, ¿te acuerdas de este programa? Y yo... No, así de que no viví aquí, no tengo ni idea. Pero sí, toda la parte como histórica fue un reto y lo sigue siendo, también. Como periodista, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Digamos, como periodista extranjera, creo que de lo más difícil es ganar la confianza de los mexicanos y mexicanas para... Pues sí, ¿no? O sea, al final yo como periodista lo que hacemos es dar contexto, explicar, tratar de mostrar todo lo que está pasando, todos los ángulos o de dónde viene lo que está pasando. Y en ese sentido creo que lo más difícil es ganar esa confianza, ¿no? Que alguien de afuera te explique lo que está pasando en tu país. Y eso ha sido un reto, lo sigue siendo. Y diría que eso es lo más difícil. Ahora, trascendiendo, digamos, la parte como de extranjera, un poco... Creo que también es bien difícil estar todo el tiempo conectado con lo que está pasando, todo el tiempo informado, y que es difícil desconectarse de eso, ¿sabes? Claro. O sea, no es como que lo prendes y lo apagas, ¿no? Cuando estás chambeando y cuando dejas de chambear, ay, ya, no me entero. No, o sea, es como 24/7 y eso... pues es demandante tal vez, ¿no? ¿Tú dirías hoy en día la audiencia que tienen en el noticiero es ADN 40? Sí, ADN 40. ADN 40. ¿Se dan cuenta que eres de otro país? O porque, bueno, yo te escucho platicando y la neta, pues yo con mi juicio no lo podría determinar, pues. Pues no siempre, fíjate. Además, cuando estoy a cuadro... también cuido más el acento y es más fácil porque tengo muy asociado el acento con la noticia por mi chamba, pues. Entonces, digamos, cuando estoy hablando así es más probable que se me salga en algún momento, que se me note, que escuches algo y digas, ay, eso es que cuando estoy a cuadro en tele, ¿no? Claro. En un noticiero. Entonces, la verdad es que no es algo que siempre se dan cuenta. A veces es como de... como ¿de dónde eres? O sea, quizás de otro estado, ¿sabes? O del norte, o del sur, o quién sabe, ¿no? Guadalajara, Altos de Jalisco. Ajá, sí, exacto. Así de que... pero no es como que siempre se dan cuenta. Pasa que tampoco es algo que yo guardo como secreto, entonces claro. Eventualmente se enteran. Pero... Antes de revelar de qué país eres, ¿nos podrías dar una pista... Simplemente hablando como tú hablarías ahorita con un familiar tuyo, por ejemplo? Che, es que... ya no. Ya así la pista más fácil del mundo. Fui muy mala con esa pista, la neta. Fue muy evidente. Pero bueno, si dices, o sea, che, podría también... podrían, desde mi punto de vista, podrían ser 3 países, ¿no? 2 seguro... Uno... Sí, uno...
Por ahí. Uno podría ser. Bueno, esa es una. ¿Cuáles son los dos que seguro? Uruguay y Argentina. Ajá. ¿No? Y el tercero, tal Paraguay. vez. Sí, Ok, justo. ok. Estaba pensando en Paraguay. ¿Doy otra pista con el lenguaje? Ajá, Ah, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Perfecto. Estoy increíble. Estoy acá en un podcast, ¿viste? Sí, es que poca, ¿viste? ¿Viste? Ya, ¿o no? Sí, ya. ¿Ya? Pero está cañón, como puedes switchear así de rápido entre los dos. Que ya casi son dos diferentes idiomas, me atrevo a decir. Sí, pero fíjate que, sí, o sea, si me pides ahora que hable en argentino, Ya. empezaría súper argentino y Claro. seguramente a lo largo del podcast iría como retomando. Ándale. Y lo mismo, si voy a Argentina y me dices como, y habla como mexicana, que me pasa muy seguido, Ajá. ¿no? Como también empiezo y luego, como estoy hablando con argentinos y en ese contexto, ¿sabes? Inevitablemente termino hablando como argentino otra vez. Claro. Luciana, también escribiste un libro. ¿Nos podrías contar un poquito más al respecto? Sí, escribí un libro, fue una investigación, o sea, periodística, de es un tema como súper rudo de mujeres que tuvieron emergencias obstétricas, ¿no? Partos prematuros, abortos fortuitos, y fueron sentenciadas por homicidio. Entonces fue una investigación como muy larga, primero en un campo más académico, ¿no? En el contexto de la maestría. Hice Ok. aquí una maestría de periodismo sobre políticas públicas. Y luego, o sea, con toda la investigación, yo tenía ganas de seguir investigando y de escribir, y entonces ahí como empecé la parte más narrativa Ok. de llevarlo en un formato amable, como que te pueda contar una historia. Órale. Sí. ¿Hay alguna historia que te quedó muy marcada en la mente? Ay, De las... ¿Cuántas investigaste? En realidad el libro son 5 historias centrales y Ok. luego muchas, ¿no? Como satélite. Pues una de las más brutales quizás es una en el Estado de México de una mujer que era víctima de violencia intrafamiliar Ajá. y estaba embarazada, en un embarazo deseado, su tercer hijo. Ajá. Y una noche el marido la golpea brutalmente. Ajá. Ella pierde ese embarazo, ¿no? Pierde ese producto. Casi se muere ella Ok. esa noche. Y la sentenciaron a 45 años de prisión. ¿Qué? Y él se fue, ¿no? O sea, él estaba prófugo, Ok. que en realidad estaba ahí en el pueblo, ¿no? Pero nadie lo fue a buscar nunca. Y ella pasó 18 años en una prisión en el Estado de México. Ok. Acusada justo de homicidio, ¿no? ¿Hasta la fecha? Ya salió hace como un año y cachito. Ok. Pero son muchos casos así, ¿no? Y como están sentenciadas por homicidio, es muy difícil rastrearlas porque, Claro. pues técnicamente, ¿no? Están sentenciadas por como si hubieran asesinado a alguien en la calle. Ajá. Y lo que hay detrás son historias como estas, ¿no? ¿Y tu libro, por ejemplo, ayudó a que esa persona, bueno, 18 años, eso es un chingo, eso es una vida? Es un chingo. Y como ayudó a, como, no sé, acelerar el caso de alguna de esas mujeres, o... Pues quién sabe, hay una que salió muy poquito después de que se publicó el libro. Digamos, yo siempre creo que los esfuerzos son colectivos, ¿no? Estas mujeres, muchas están acompañadas por organizaciones que chambean un montón, ¿no? Claro. Desde del terreno y que meten todo ahí para defender. Entonces, digamos, el crédito siempre es de ellas, la verdad. Ajá. Pero bueno, sí, evidentemente la exposición mediática y eso hace que ocurra... No que ocurra menos quizás, pero sí que cuando ocurra sea un escándalo más fácilmente, como pasó con el caso de una chava de 14 años, Esmeralda, Ajá. de Querétaro hace poquito, Ok. ¿no? O sea, de 14 años, una chica fue víctima de una violación, estaba embarazada y había tenido una emergencia obstétrica y estaba siendo acusada de homicidio, ¿no? Esto fue hace unos meses. Ok. Pero bueno, se armó así como un escándalo y entonces finalmente intervino la secretaria de las mujeres y se pudo parar como la Claro. investigación, pero sí, son casos que pasan todo el tiempo y creo que mientras se hablen, ¿no? Pasarían menos o no generarían más enojo por ahí. Claro. Y tú al como ponerle luz a ese tema, ¿qué reacciones has obtenido? O el libro en general, como qué sensación tienes? Pues mira, lo primero que siempre me llama la atención es la sorpresa, ¿sabes? Como Claro. cuando... Yo no sabía que existía eso. Justo eso. Mucha gente, ¿no? Me dijo así que yo no sabía que esto pasaba. Ajá. Y no pasa solo aquí, ¿no? Luego encontré que, o sea, en El Salvador es como el país donde más pasa, la verdad.
Pero luego encontré casos en Argentina, en Guatemala. Como que no es una cosa tan aislada, sino Ok. que es un accionar medio sistemático, ¿no? Claro. Del Estado. Entonces lo primero que pasó fue mucha sorpresa y luego pues empezaron a pasar cosas chidas, o sea, en la Oficina de México de Fondo de Población de Naciones Unidas hizo una presentación, se involucraron varias embajadas, empezaron a pensar quizás en proyectos para prevenir este tipo de violencias, como que se movieron cositas ahí, pero como te digo, ¿no? Siempre son esfuerzos colectivos, la verdad. Ok. Ujú. ¿Cuánto tiempo tardaste en redactar todo? O sea, de investigar, escribir, releer y publicarlo, más o menos. Desde el inicio habrán sido como 6 años. Se publicó en febrero del 24 Ok. y, y la maestría, digamos, empecé a pensar en la tesis en el 18, entonces no fue un trabajo continuo, evidentemente, Ajá. ¿no? Como fue intermitente y demás, pero digamos que sí, o sea, todo ese tiempo estuvo eso en algún lado. ¿Cómo tocaste por primera vez con ese tema? ¿Fue por tu trabajo como periodista? Pues sí, estábamos haciendo, o sea, una investigación justo en el marco de la maestría y en realidad yo tampoco sabía que eso existía o no que existía como de forma tan común, ¿no? Entonces yo estaba investigando, sí, como criminalización de interrupciones de abortos, ¿no? Ajá. Pero abortos, pues, autogenerados. Y Verónica Cruz, que es la directora de una organización muy, muy importante y muy relevante en Guanajuato, me empezó a contar de eso y yo como que no entendía lo que me estaba diciendo, ¿no? O sea, un poco, ahí tuve yo la sorpresa de decir, ¿qué es esto? Ok. O sea, ¿cómo es posible? Y pensé que era un caso aislado y luego seguí investigando, ¿no? Y encontré más y más y más. Y pues ahí dije, bueno, quizás este sea el tema Claro. directamente, ¿no? Como un iceberg. Ajá, justo. Y sigue siendo un iceberg, ¿no? O sea, yo alcancé a mostrar un pedacito y obviamente no soy la primera en hablar de esto, ¿no? Hay muchísimo trabajo previo y posterior sobre el tema, pero siento que todavía la gran parte está pues oculta. ¿Cómo se llama tu libro? Fortuito. Fortuito. Ajá. Y se puede conseguir en Amazon o... ¿Sí? Sí. Está, o sea, está en librerías y está también en línea, incluso hay audiolibro y ebook y estas cosas. Órale. Sí. Wow, qué fuerte. Sí, sí, fue un tránsito interesante, ¿no? ¿Te encanta Choque Cultural, pero a veces te falta el tiempo para verlo completo? Checa nuestro canal de Choque Cultural Clips, donde subimos los mejores momentos de las mejores entrevistas en clips cortos, perfectos para tu pausa de café. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. Claro, ¿no? En tu trabajo como periodista, pues me imagino que seguido te topas con temas como acá o bueno, igual más lejos también, pero que no sé cómo te tocan por primero, pero como, no sé, ¿hay algo con lo que tú todavía te sorprendes? Sí, 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 todo el tiempo. De hecho, creo que hay que mantener esa capacidad de sorpresa sí. para hacer periodismo, ¿no? O sea, si nada te indigna, ni nada te entristece, ni nada te enoja, ni nada te da esperanza tampoco, porque está como esta frase súper, como muy, muy, muy dicha, ¿no? De hago hacer periodismo sobre lo que a uno le enoja, Ajá. con la que estoy de acuerdo, pero también sobre lo que uno tiene esperanza de no somos agentes de cambio, pero sí ponemos cosas sobre la mesa y siempre tenemos esa ilusión de que las cosas en efecto cambian, ¿no? O Ujú. sea, entonces, sí, me sigo sorprendiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, sé que las cosas están ahí, la mayoría de ellas no digo como, uy, no hubiera pensado que esto era posible, pero sí me enojo cada vez, Claro. la verdad, sí. Sí. Es que yo también hasta la fecha, no sobre todo en un país como México, es como, ¿what? ¿Eso existe? ¿O eso realmente pasó así? Y siento como, pues yo soy de un país que no tiene tanta complejidad social para Mm, comenzar, ¿no? sí, me imagino, claro. Y como aquí siempre ver como que, no sé,
Es como, no sé quién lo dijo, creo que fue Octavio Paz, como que México siempre ves la fachada, pero como atrás siempre hay como un laberinto de callejones como atrás, ¿no? Así siento como, bueno, México y creo que conozco poco todavía de resto de los otros países de América Latina, pero siento, según lo que he visto y he escuchado, como muchas sociedades de América Latina son así. Sí, hay una complejidad compartida, sin duda, ¿no? Como hay muchas cosas que tenemos en común, problemas sociales en común, problemas de instituciones, ¿no? De institucionalidad, de clase política y demás. Pero sí México tiene una complejidad particular, digamos, Sí, o sea, un poco, ¿no? La cercanía con Estados Unidos, la magnitud del país, la cantidad de población, sí, la desigualdad. Sí hay características, bueno, el México, por supuesto, ¿no? claro. Que son muy específicas de México y, y que sí nos tienen que seguir sorprendiendo, la verdad, ¿no? Como perder esa capacidad de indignación o de sorpresa, creo que es lo peor que puede pasarnos. Digo, como periodistas sin duda, pero como ciudadanos también. Pues sí, pero yo siento que también en algún momento como el ciudadano en sí se quiere resignar para ya no, hay otra historia de terror, ¿sabes? Pero en mi pueblito todo está bonito, ¿no? Es como, ¿cómo se dice? Como un mecanismo de afrontamiento. ¿Se dice coping mechanism? ¿Cómo se dice eso en No, como español? mecanismo ¿qué será? De Como de lidiar, protección pues. también, ¿no? ¿Cómo de? Como de protección tal vez, Sí, como ándale. Sí, Sí, yo creo que a veces también, digamos, está la responsabilidad de nosotros como periodistas o comunicadores en cómo hacer que eso sí traspase, ¿no? O sí, sea, yo me acuerdo durante como el sexenio, el pasado, no, el anterior, las historias de corrupción, ¿no? La gente ya no quería leer más historia de corrupción, era como, "Ay, ya, ya son todos corruptos, X, ¿no? Pero es encontrarle el cómo, ya. ¿no? O sea, porque nadie es indolente ante lo que le Ajá, pasa en su vida. claro. Solamente nosotros tenemos el desafío de hacer que eso traspase la pantalla, traspase el micrófono, traspase las páginas. Em, Digo, evidentemente no hay un momento donde la gente dice, ya, no quiero más, me da igual. O Ya. sea, pero, pero es cuestión de encontrar cómo, siento. Sí, justo. Sí. Como por ejemplo, hay un fenómeno que ahora hay en Alemania, bueno, en muchos países occidentales también, se llama reactancia. O sea, como cuando tú le confrontas una población con un cierto problema, ¿no? En algún momento se van a cerrar y van Ujú, a como casi oponerse a ujú, ese punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ujú. en mi país hay un partido que en sí, pues, tienen buenas intenciones, pero son malísimos a la hora de convencer a las personas que estos son los problemas que tenemos que atender, porque siempre parecen como muy de como si quisieran instruir, ¿sabes? Como Ujú, los típicos profes que han sí, estudiado y tú, si tú no opinas lo mismo, es que todavía pobrecito no lo has entendido, ¿sabes? Así como esa sí. manera. Y pues hablan de cosas que tienen pues sí, que tienen que ser habladas, pero no convencen a las personas de tomar acción. Incluso es más, o sea, como crean una reacción adversa. Sí. Y hay también como momentos de la atención pública que hay que aprovechar, ¿no? Ujú. Hay temas que en algún momento del año, del sexenio, de lo que sea, del trimestre, entran, ¿no? Pegan, convocan. Ujú. Y yo creo que hay que aprovechar esos momentos para hablar de ciertas cosas en particular, ¿no? Y que no todo el tiempo van a ser recibidas de la misma forma. Ujú. Em, y sí, un poco lo que dices es muy interesante, ¿no? Como digamos, no estamos como bajando información, en realidad es un diálogo. Ujú. Eh, el que sabe lo que pasa es la gente que está del otro lado, ¿no? Pues No sí, eres tú que estás no es solo de claro. este. O sea, claramente como si alguien sabe son los que están del otro lado. La cosa es como recopilar esa información, contrastar esa información, contextualizar esa información. Sí, ¿No? sí, para no crear esa reacción negativa, pues, ¿no? Y que sea unidireccional, pues. Justo, esa es la palabra, ya no es unidireccional, ¿no? Aunque estemos en medios tradicionales de comunicación, la comunicación ya no es unidireccional, ¿no? Y es muy soberbio pensar que sí lo es todavía, Ya. ¿no?
Pero claro, tú aquí tienes un constante como feedback y quizás en los medios tradicionales estamos aprendiendo a tener ese feedback. Ah, claro. Versión, ¿no? Bueno, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Hay algún periodista que tú admiras, que sea mexicana? Ay, sí, muchísimos. Daniela Rea, Marcela Turati, una generación, Lidiet Carrión, toda una generación que para mí es como que rompió un montón de barreras, ¿no? Como creó caminos para las mujeres, sobre todo, para las mujeres cubriendo temas de violencia, de desapariciones, de víctimas, ¿no? El periodismo cercano a las víctimas, ellas fueron como de las pioneras ahí que hicieron camino. ¿De qué generación eran? No, bueno, son contemporáneas, ¿eh? Ah, sí, Sí, bueno, sí, es sí, que sí. lo hablaste como, es que perdón, yo no soy tan... No, pero empezaron muy chavas a trabajar e hicieron un camino muy interesante y se juntaron, ¿no? Y eso estuvo para mí muy... No, son muy jóvenes, les mando abrazos. Pero se juntaron e hicieron ahí como un bloque de mujeres súper chido cubriendo temas desde las perspectivas de las víctimas. Ujú. Eso me parece increíble. Y luego, yo siempre admiro muchísimo a los periodistas de fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, los que están en estados y en entidades de muchísima violencia. Ellos ponen el cuerpo de una forma que Claro, uno ni se imagina desde sí, aquí, ¿sabes? mucho valor. Mucho valor. Es que la verdad, aquí en el DF siento como vivimos, o sea, en comparación con otras partes de México, vivimos como en una burbuja. Total. Obviamente también tiene sus temas, ¿no? Pero, pues es diferente. Sí, claro. Sí, estamos muy alejados, ¿no? De lo que pasa y pensamos todo desde esta perspectiva, ¿no? Sí, Por eso el periodismo local se ha vuelto, o sea, es chistoso, ¿no? Porque estamos en un mundo completamente globalizado. ajá, Estamos aquí hablando de extranjerías y demás. Y el periodismo local se ha vuelto fundamental en este momento. sí. Justo por eso, ¿no? O sea, porque es el periodismo que se ocupa de lo que pasa en la esquina de tu Claro. casa, ¿no? Y que lo que hacemos desde aquí, pues no me resuena tanto, ¿no? Claro. Ujú. Y tiene también tal vez como el conocimiento para saber a quién le pregunto, ¿no? Oh, conozco al señor tal de la tiendita ahí, a ver qué me puedo contar, etcétera. Sí, justo. Esas redes, ¿no? Esas Como redes, sí. que se tejen desde lo local, Pues sí. la verdad. Y que aquí nos falta mucho, siento, para eso. ¿Tienes alguna anécdota que puede ser en tu trabajo o en la vida personal que específicamente para ti representa un fuerte choque cultural que hayas tenido acá? Bueno, ahora que dices lo del trabajo, alguna vez me pasó, claro, para mí decir chingones, era algo bonito, ¿no? O sea, era como algo chido. Y entonces alguna vez en la tele, no sé qué estábamos hablando, cuando era la discusión del etiquetado frontal, del tema de los alimentos y de las etiquetas, y yo dije, bueno, como esas cosas que no sé qué, y tienen un chingo de azúcar. Bueno, surtió efecto otra vez, porque lo que pasó con el equipo fue que todos hicieron como una cara y yo dije, ay. Algo hizo mal. Como que yo pensé que era, o sea, sabía que era informal, pues, pero no pensaba que era una grosería, Claro. ¿no? Entonces, cuando dije chingo de azúcar, todo el mundo dijo como, uy, órale, y yo... Y se empezaron a reír aquí en el chicharo. Pero escuché que esto ya casi, bueno, claro, tú estás en un noticiero donde se guarda más como, digamos, los Ajá. buenos modales, etcétera. Pero cuando yo una vez participé en un show de TV Azteca de Capi Pérez, y ahí sí Ajá. me dieron, yo pregunté justamente eso, ¿no? Porque siempre tenía la idea de, en la tele no, o sea, te van a funar si tú dices groserías, ¿no? Y me dijeron, no hay problema. Bueno, es que el Capi es el Capi, la Claro. neta. No, la neta ha cambiado mucho, pero lo que pasa es que la Secretaría de Gobernación te multaba con lana, digamos. Bueno, multaba al canal, pues. Ujú. Eso no sabía. Sí, de Órale. hecho, yo creo que la norma sigue ahí, lo que pasa es que ya no se aplica, digamos, con tanta rigurosidad, pero sí, o sea, había multas económicas y sí en un noti, ¿no? Como que no... Pero solo sí, en la no. tele, o sea, en YouTube ni modo, ¿no? No, en YouTube no, tranquilo. Borrando videos así, ya Sí, así de, no. espérate, tengo que hacer algo. Ya no sé, yo creo que tengo ya, o sea, si junto todos los canales de
casi 800 videos, tendría que borrar más de 600. Fácil. Así se termina en este momento el Sí. podcast. Sí. Es que también siento como claro, yo aprendí el español, pues sí, como coloquial, con amigos, pues un poco así en la calle, entre compas, ¿no? En fiestas. Entonces, claro, desde día uno estás hablando con groserías. Sí, claro, ¿no? Y además la grosería es lo primero que se te pega, ¿no? O Sí. sea, como que llegas y al día 3 estás de que güey, así todo el Ándale. día. O otras peores que no voy a decir. Cuando tú lees noticias, Ajá. cuando tú lees algo difícil, sabemos como que México, bueno, como todo el mundo, pasan cosas todo el tiempo, cosas bonitas, pero también cosas feas. Ujú. ¿Cómo lidias con eso? Yo sentía que no me afectaba tanto, digamos, ¿no? Estar tan en contacto con todo el tiempo con noticias terribles. Pero luego me di cuenta que en realidad como que los vas, o sea, claro, en el día a día lo trabajas, pero luego te salen en momentos súper extraños. Yo siempre cuento que alguna vez, cuando fue lo de la mina de Coahuila, que estábamos reportando a los mineros que estaban atrapados, llevábamos como 3 días de cobertura. Yo ni siquiera estaba ahí, ¿no? Yo estaba aquí en la Ciudad de México, pero llevábamos, ¿no?, el tema constantemente. Y mi compañero de ADN 40, Leonardo Curcio, tiene un programa en Radio Fórmula, y pone una canción y claro, de una mina, ¿no? Como una canción, La Planta 14 se llama. Y a mí me agarra un ataque de llanto en el auto que no podía parar. Ajá. Y yo dije como, todo eso estaba ahí, ¿no? Solo que, pues sí, en el día a día, ni modo que uno se la pase llorando todo el día trabajando, ¿no? Pero pues ahí uno lo va acomodando y sí, la piel se vuelve un poquito más gruesa, yo creo. Claro. Ujú. ¿Tuvo un buen final esa historia de la mina en Coahuila? ¿No? No, Ay, la del Pinabete, no. ya. Yo me acuerdo de una parecida que llegó hasta Alemania, fue en Chile. No sé si te acuerdas. Ujú. Sí, ¿te acuerdas? Esa Sí. fue, por aparte eran muchísimos, ya no me acuerdo el número, pero Muchísimo, eran sí. muchísimos. Sí, digamos, hay muchas historias de minas en Argentina también, ¿no? Pero esa tuvo un buen final y quedó Sí. como la frase de los 33, ¿estamos bien? Sí, ándale. Ajá. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Sí, no, esta no tuvo un buen final. Y la verdad que es algo que pasa sistemáticamente, ¿no? Pero sí, ¿no? Como que en el día a día te lo salteas y luego salen momentos random. claro. Hace 12 años, Hace 11 años. 11 años a Ajá. México, ok. ¿Qué te impulsó en este viaje? Pues, pues yo estaba, o sea, tenía 23 años. Ujú. Estaba como viendo qué onda con la vida. Mi papá vivía aquí desde hacía muchos años, entonces eso evidentemente Ok. era como un impulso. Y siempre me decía como, aquí está bien chido, hay muchas oportunidades. Y yo nunca me había animado a hacer eso, pero había terminado la carrera, llevaba un año, trabajaba en una tienda de ropa, ¿no? Como que decía, no sé, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y dije, me voy 3 meses, a ver qué onda. Ujú, O sea, de hecho estaba en pareja, vivía en pareja ya. ujú. Nos vinimos juntos, medio con la idea de como vacacionar, así, porque argentinos. Y él se regresaba y yo me quedaba 3 meses. Y bueno, así van 11 años. Así sí. Y dijiste, Y ya no me pero volví. ¿qué te convenció acá? De ¿Qué fue? quedarme. Ajá. Muy rápidamente, como a los 10 días, yo creo que estaba acá, entré en TV Azteca, Ujú. en la parte como de la escuela. Y dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? A ver qué onda. Y me fui quedando y me fui quedando. Digo, no sé si hubo un momento en el que dije como ya. Ujú. Bueno, en realidad como a los 3 meses volví a desarmar mi casa y demás. Supongo que eso fue un momento de quiebre. Pero son esas cosas, ¿no? Como que dices, bueno, no son 3 meses, van a ser 6 o un año, o me Ujú. quedo un tiempo. Y pues sí, luego de 11, ¿no? Ya no pienso en esos términos, ¿no? Ya Claro. es mi casa, pues. Ok. Sí. ¿Y qué fue lo más difícil para adaptarte acá? Uy, muchas cosas. Hablábamos al principio como de la comida, ¿no? La Ajá. comida en Argentina tenemos una forma de comer muy deliciosa, pero simple. Así, ¿no? Como que no hay tanto aderezo ni combinación de sabores ni nada así. Y un poco, claro, nosotros tenemos una forma de ser súper
pues agresiva a veces, ¿no? Como muy frontal. En la comunicación, pues. En la comunicación, sí. O sea, un no es un no y no, o sea, como las vueltas como que dan a veces aquí, ¿no? Sí, Ok. claro. Y somos súper, sí, y a veces somos como muy violentos en la comunicación. Sí. Entonces, claro, la gente me odiaba a mí y yo no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Yo era como, pero me dijo que sí, pero no pasó, así, ¿no? O sea, como que me pasaba mucho eso al principio, ¿no? Decía como, ay, me dijo que sí, ya todo va a estar bien. Entonces, como ese código comunicacional me costó muchísimo al principio y también mi propia adaptación, o sea, no solo era yo entender lo que estaba pasando, sino que el otro me entendiera a mí sin que sintiera que lo estaba agrediendo, ¿no? O que estaba siendo grosera. Y eso creo que fue de las cosas más difíciles y más tardadas, porque además es algo que vas aprendiendo como poco a poco, ¿no? No hay ahí Claro. una escuela. Sí. Como en el contexto, ¿no? Eso, como el idioma se aprendo usándolo, también los significados de algunas palabras, o sea. A veces como siento es como difícil cuando, ¿qué significa esto? Y te dan como más o menos, o lo buscas en el diccionario y lees el significado, pero así tal cual no es, ¿sabes? Sino como en el uso la gente le da como otro contexto, pues. Sí, justo, es que el lenguaje además es eso, ¿no? El lenguaje cambia por los hablantes. Y sin lugar, y tiene que ver con el contexto, y tiene que ver con las formas incluso. Eh, digo, estaba pensando, pero cuando a uno le habla a su perro, por ejemplo, ¿no? En realidad le hablas con las mismas palabras, pero en realidad lo que está escuchando es la forma en que se lo dices, ¿no? Si tú siempre le dices quieto, ¿no? Y se queda quieto, pero si le dices salchicha y se queda quieto, es porque la forma en la que estás hablando, ¿no? Sí, sí. Pruébenlo en su casa. Sí, 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 es verdad. O sea, tú podrías decir a tu perro, oye, bonito, te voy a romper tu madre ahorita. Y va a estar, oh, sí, oh, wow, me va a dar un premio. Tal ¿no? cual. Pero tal si cual. tú le das, te voy a dar un chingo de amor ahora, ¿no? Uy, así como... Sí, y con los humanos pasa un poco también, o sea, las palabras cambian de significado dependiendo del contexto, la forma, la persona a la que se la dices, el momento en el que se lo dices, y todo eso sí me costó. ¿Tuviste muchos choques culturales aquí respecto a la comunicación? Sí, al principio, ¿no? O sea, Cuenta alguna anécdota. a ver, digamos, de las más obvias así de palabras, ¿no? Como que alguna vez le dije estaba como una amiga de mi papá en la casa, ya no me acuerdo bien. Entonces le digo, oye, ¿dónde compro remeras lindas? Y como, ¿qué? Yo, remeras lindas, no sé, una cosita. ¿Sí? Y, ¿rameras? Me dice. Yo, no, no, así, como, remera, así, ¿qué es una remera? Y yo, no, es una blusita. ¿no? O sea, como que hubo así 10 segundos de las dos mirándonos como de, ¿qué entendió la otra persona? Esa, digamos, de las más evidentes de palabras, ¿no? Que dices como, ay. Pero bueno, sí de como sentir que no entiendes o que no te entienden. O que luego empiezas a dudar porque es como, siempre me dicen que sí, pero luego es que no. Entonces Ajá, ya no sé si claro, me está diciendo sí. no. Me acuerdo de esa, ¿de qué otra? No, la voy a pensar mientras seguimos platicando. Sí, bueno, una es la comunicación que la verdad también a mí me costó un poco, sobre todo en el comienzo. Yo no sé, yo creo que esa sale, de hecho, esa historia, o sea, sale documentada en uno de mis primeros canales, en Güero Güero TV, que una vez tuvimos un tema de queríamos hacer nuestra mercancía, Ajá. ¿no? Entonces, yo iba con un chico que me dijo, sí, lo armamos, no sé qué, pero algo yo noté que no estaba coherente. Ajá. O sea, de lo que como lo que decía y de como de su tono, de su lenguaje corporal, algo no encajaba. Ajá. Pero sí, sin problema, te la sacamos así, así, así. Ah, ok, entonces yo dije, mira, bien alemán, ¿no? Le puso como una hoja con un montón de especificaciones, como tenían que ser las playeras. Hermoso. Como la impresión, ¿no? Ajá, De la ajá. serigrafía, que no tenía que haber burbujas, etcétera, etcétera.
Y bueno, tal vez el güey pensó, no, está loco, ¿no? Pero me lo firmó. Y le dije, oye, entonces le encargué 500 o más de playeras. Ah, Y decía como de contrato que pues antes pagábamos un poquito y el resto ujú. se pagaba cuando el 100% ya había sido entregado según estos estándares de calidad. Y bueno, llegamos, checamos, ¿no? Y el 30% más o menos salió a los estándares y el resto que no. Y nosotros, no, ¿qué vamos a hacer ahorita? No sé qué. Y ya luego, como creo que el chico se cansó conmigo y ya luego, o sea, incluso todavía no le habíamos pagado todo, como Ajá, decía el contrato, ¿no? ajá. Y, y prefirió ignorarme. En Sí, vez- supuse que iba a terminar así, Sí. Jan. Sí, los horarios, ¿no? O sea, esa sí al principio yo asumía que si quedábamos a las 8, pues era a las 8, ¿verdad? Claro. Y entonces, y yo decía, no voy a llegar a las 8, voy a llegar a 8:10, ¿no? Para no ser la primera. Ajá. Y obviamente era la primera, ¿no? La primera antes que el cumpleañero, antes que la, Sí. la persona de la casa. Pero en la tele también es así. No, bueno, en la tele no tanto, o Sobre sea, todo en los sí, no. O noticieros. sea, sí, no, ahí sí, ahí sí, no. Pero en lo social, Claro. ¿sabes? Como que cada vez que me invitaban a un lugar me decían a las 8, 8:30, pues 8:20, ¿no? Está Ya, perfecto, pero ya sabemos que no. ya. Y ahora ya me acostumbré a eso, ahora llego tarde. Antes mencionaste la comida, ¿cómo llevas aquí, lo llevas con la comida? Ay, ahora muy bien. Sí, Sí, ahora soy muy feliz, pero al principio estuve como, ¿qué habrá sido? Como 1 año y medio o 2 sin probar los chilaquiles, ya. porque me parecía muy extraño, ¿no? Eso Como, escuchamos seguido aquí. es que los Sí, chilaquiles son como el alma de la extranjería en México, ¿no? sí, No, me da mucha impresión. O sea, era como una salsa con cosas con flotando masa, y... ¿no? Y cosas así. Sí, no. Y pues quizás hubiera sido mejor porque ahora podría comer chilaquiles diarios, que tampoco lo recomiendo. Em, pero sí, lo probé en una boda, como, ¿sabes? Como después de todo, después del Como baile. lo que dan ya como a la 1 de la noche, Ajá, ¿no? sí, Sí. como... Y ahí tenía, o sea, me moría de hambre, había tomado, había bailado y dije como, bueno, ya, ¿qué puede pasar? Claro. Y fue como, "Ah". Te salvó ese día. Me salvó, me encantó, ¿no? Me abrió un nuevo camino en mí. Y como en tu país el picante, lo que yo tengo entendido, no es tan común, ¿verdad? Sí, no, o sea, la pimienta es como lo Sí. picante. A veces como aquí hay un restaurante argentino cerca, que hace muy buena pizza, Ok. ¿no? También, o sea, dato curioso. Eso tampoco sabía antes, porque en Alemania no hay muchos argentinos, ¿no? Mm, O no tantos. Y como los restaurantes argentinos son los típicos de corte de carne, etcétera. Y aquí por primera vez, como en los restaurantes argentinos, yo probé la pizza y está buenísima. sí. Y bueno, pero ya creo que ese restaurante ya mexicanizó un poco su oferta porque, bueno, sirven el chimichurri, pero Ajá. también siempre una salsa bien picante. Bueno, aquí Hola. siempre, ¿no? O Sí, sea, al donde vayas hay salsa picante. No, en Argentina no hay nada. Pero yo ya me acostumbré, la verdad. ya, Ya me gusta, lo extraño tantito. O sea, no soy de, uy, todo el picante del mundo tampoco, ya. pero salsita verde, sí. Muy bien. También nos gusta hablar de choques culturales en el amor Ujú. en México. Uy. ¿Tienes algo que nos quisieras compartir? Em, Ay, sí, muchísimos. Pero también, justo también con la comunicación, ¿no? Claro, Em, Como que al principio no nos entendíamos. Y, o sea, siempre he salido con mexicanos desde que vivo aquí. De ya. hecho, no recuerdo haber salido con alguien que no sea mexicano. Em, pero sí, también la comunicación era como el gran tema, ¿no? Porque todo parecía como de mi parte muy rudo, así, Ya. muy determinante. Em, y yo tampoco terminaba de entender,
¿no? Sí, 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 no. Ya. O sea, eso también ha sido difícil. Así, como... Sí, como que no entendía al principio, ¿no? Como, ¿qué onda? Del Ya. otro lado. O sea, como, ¿sí o no? O sea, O sea, ¿nos vemos a tal hora o no? ¿O ajá, como? nos vemos a tal hora, ¿estás interesado? ¿No estás interesado? Ya. Lo dejamos acá, no pasa nada, ¿no? Ok. Eh, eso fue un choque cultural. Un choque. Lo que, por ejemplo, muchas mujeres aquí en el podcast que también, o sea, de muchas otras partes diferentes del mundo comentaron es como a ellos les le llama la atención que aquí los hombres son como más tradicionales, entre comillas. No sé cómo veas ese tema. O sea, Sí, como quieras definir tradicional, pero de regalos o pues sí. sí, la verdad sí. Digo, nunca he salido con muchos hombres tradicionales, ni de aquí ni allá, la verdad. Pero sí es cierto que hay como cierta... Como cuando esperar que te abran la puerta o cosas así. Yo siempre me adelanto, ¿no? Y la persona así. Bueno, ya estoy Tú les aquí, abres tengo la una mano, puerta. o sea, tengo dos. Sí, exacto. Pero sí, sí, claro. O sea, sí siento que hay mucho más como respeto de tradiciones. E incluso lo viví con mis amigas de aquí, ¿no? Me acuerdo que siempre hablo con una de mis amigas eh, de las primeras que hice aquí. Y me acuerdo que iba a la segunda cita con alguien y me dice, es que si me caso con él, y yo, ¿qué? ¿What? Así, o sea, para mí estaba como tan fuera de un pensamiento o una charla entre Ajá. amigas de la segunda cita diciéndome, es que si me caso con este güey. No, yo decía, ¿de qué hablas? Como que, o sea, no solo, ¿no? A través de la cita, sino a través de mis amigas y las experiencias que compartimos, ¿no? Claro. Entre amistades, que me contaban cosas que yo no entendía, ¿no? Como que no entendía esa... ¿Cómo cuáles? Bueno, como eso, ¿no? Como estar pensando en casarte con alguien que acabas de conocer o la relación también tradicional con la familia, quizás, ¿no? Ajá. Como avisarle a la madre. Yo me fui a vivir sola tenía 19 cuando me fui a mi casa, entonces, claro, a mí me resultaba muy raro, ¿no? Que alguien de 25 o 26 le avisara a la madre que no sé qué, ¿no? O le pidiera permiso. Me resultaba como muy llamativo, ¿no? Ujú. Diferente, distinto. Y además vengo de una familia como muy abierta también, ¿no? Ok. Entonces se juntaba como la parte cultural, el choque cultural literal, de que sí, la sociedad argentina es bastante menos tradicional en ese sentido. ¿A poco no se casan después de la segunda cita? No, bueno, quién sabe. Así. Pero habrá también, ¿no? Habrá, sí, sí, claro, claro, claro. Sí, más que nada era el pensamiento, ¿no? O sea, era como que estaba pensando en algo, pues además había una cosa cultural ahí con el muchacho, eh, pero era una cosa que a mí me resonaba muy, muy alejada, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, sí hay tradicionalismos bastante más marcados que en mi país, sin Ok. duda. Ah, y también amabilidad, Sí. o sea, eso también, que no está mal. Pues tú dirías que los argentinos no son tan amables, pues. Ajá, sí, no, no. Obviamente hay excepciones, pero pues sí, son un poquito... Sí, somos, ¿eh? En realidad somos como menos amables, menos cuidadosos. eh, ¿Cómo te explicas eso? ¿Por qué? Ay, quién sabe, yo creo que debe haber algo, pues sí, quizás esta herencia italiana, ¿no? De Ajá. mucha... Sí, Como cuando verborrea. la herencia italiana se mezcló con la alemana y no, se hizo un desmadre. Como Sí, entre, como una verborrea ahí de... ¡Ah! ¿No? De gritos y algo ahí entre gritos y medio... directo, Ajá. comunicación. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que sí hay una parte que debe venir de ese lado, ¿no? Em, Estamos muy lejos y no gritamos, nadie nos escucha. Muy abajo. Sí, eso por ejemplo, aquí también me llama la atención. Y ahora que fui a Alemania, como cuando vas en metro allá, ¿no? Yo siento incluso aquí en Ciudad de México específicamente, obviamente siempre hay la excepción del güey que sube con el cumbión al metro, ¿no? Pero normalmente como la gente está como más tranquilita, ¿sabes? O sea, cuando hablas como más tranquilo, no vas gritando, ¿no? Y a Ujú. mí me súper chocó ahora llegando a Alemania, estando en el tren y en el metro, que había un güey al lado mío
que, güey, o sea, a mí no me interesa tus pinches chismes, ¿sabes? Estaba gritando ahí, entreteniendo todo el vagón del metro con... Órale. Y dije, no, güey, ¿qué pasó? Me gustaría hablar un poco sobre el hombre de la motosierra que llegó a ser Ah. presidente en tu país. ¿Cómo sientes que es su percepción en general en México? Bueno, va a haber, ¿no? Unos que dicen esto, otros que dicen esto, pero ¿qué has percibido sobre Milei? Ay, pues fíjate que a mí me sorprende mucho como cierta narrativa de medios internacionales. Ujú. Como de una visión bastante más positiva, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. O sea, me sorprendió mucho como ciertas cifras como sacadas de contexto, ¿no? Ahora leí, bueno, Ajá. esa es la que salió también en noticieros mexicanos, también en alemanes, que según, no sé quién sacó esa estadística, pero Ajá. según Milei, bueno, según esa estadística, Milei ha sacado 1.4 millones de niños argentinos de la pobreza con su motosierra. Ya No ves, sé. a eso me refería. Sí, Así lo ponían, ¿no? así lo ponían y es muy loco porque, digamos, la pobreza no ha disminuido. Sí. Lo que ha disminuido, lo que sí ha disminuido es, por ejemplo, la inflación, Ajá. que era uno de los grandes temas argentinos, ¿no? Y Ajá. que es siempre un escándalo internacional porque teníamos inflación de 240%. What? Anual. Ajá. Ok. Es decir, como en un año, pues el litro de gasolina te cuesta, bueno, como aquí en México, ¿a cuánto estamos ahorita? Bueno, en diciembre en Baja California fueron como 25 pesos por Sí, ahí. está como Y el 26. otro año, 240. 240% más, entonces las cosas cuestan Ah, no. casi 3 veces Sí, más, sí, sí. ¿no? Entonces la inflación sí ha bajado, pero por ejemplo lo ha hecho a costa de bajar el consumo de comida per cápita, Ya. lo cual es un horror, ¿no? O sea, bajan, quizás los precios no suben como antes, pero tú de todas formas no puedes, o sea, compras menos carne de la que comprabas el mes pasado, Ok. o menos frijoles, o menos Claro. arroz, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, creo que obviamente se le ha dado como mucha cobertura a esta parte, ¿cómo decirlo? Muy particular de Milei, que la motosierra y que el perro y que, ¿no? Sus locuras. Pero también tiene una cobertura bastante favorable, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque lo que se ve en Argentina es de una brutalidad tremenda, ¿no? Ya. La verdad. O sea, lo que pasó antes, dices, o cómo? Bueno, lo que pasó antes también, pero digamos las cosas ahora no han mejorado, ¿no? O No, sea, ok. está todo carísimo, la gente no puede comprar comida, es muy difícil como entender el precio de las cosas, Ya. que repito, ¿no? También viene de un lugar muy, muy, muy difícil, ¿no? Claro. Pero sí me llama la atención como una cobertura internacional bastante amable para una situación que no la es, Ya. ¿sabes? Claro, sí. Bueno, en Alemania hay de los dos lados, siento. Pero algunos sí se lo tomaron como muy de, ay, o sea, dijeron algunos políticos alemanes, necesitamos más Elon Musk y más Milei en Alemania. Es que bueno, por ahí va el mundo, ¿no? O sea, claro, digo, mi ley es como un reflejo al final de justo de un hartazgo generalizado de la política tradicional, ¿no? Una desconfianza de los partidos políticos, muy Corrupción ganados, también. corrupción, ¿no? Del desmantelamiento de las instituciones, o sea, se entiende cómo llegan esas figuras ahí, Ajá. em, pero bueno, no sé, yo preguntaría si ese es el camino, ¿no? Si las consecuencias que eso va a traer no siguen abonando un poco a lo más Claro. terrible, pues. Pero tal vez el ciudadano dice, "Ay, pues, ¿qué más puede pasar? ¿No? O sea, ya Sí, van, porque sí, la neta, o sea, a mí tienes me razón. sorprendió en Ciudad de México también como ver la diáspora tan grande de argentinos que hay acá, ¿no? Ujú. En todo el Sí, país, claro. pues. Pero está cañón, o sea, como hay muchos argentinos que lamentablemente pues sí, que como te trabajaban ahí, pero dijeron, bueno, ya no da y entonces hay que buscárnosla en otro lado. No, y eso que dices es tal cual, la sensación de qué más puede pasar, ¿no? O sea, ya, digamos, probemos algo nuevo, o sea, ya, da igual, ¿no?
Y eso es culpa de los políticos tradicionales, ¿no? Y de los partidos tradicionales y del saqueo masivo que han hecho durante décadas, sin duda. La cosa es como, pues sí, un viraje en el cual los países se vuelven mucho más proteccionistas y en un momento en el cual la migración, por ejemplo, ¿no? Es un tema que no va a cambiar porque las condiciones por las cuales las personas, digamos, nosotros hemos tenido una migración privilegiada, pues, pero todos salimos en busca de una vida mejor. Claro. Y muchas personas salen, no solo son migrantes, sino son refugiados, es decir, su vida está en peligro en sus países de origen. Yeah. Y el mundo está virando hacia el otro lado, el proteccionismo, el cierre de fronteras. Yeah. Y entonces, pues ahí va a haber un choque, bueno, ya hay, ¿no? Sí. Pero no veo cómo pueda mejorar esa situación si la situación actual y las decisiones políticas van tan... Claro. Sí, sí. En Alemania, de hecho, también es parecido ahora también. Que, claro, también en Alemania se decidió en el 2015, pues tras la guerra en Siria, abrir las fronteras. Ujú. Pero claro, para la opinión pública, para el alemán clásico de clase media, promedio, el típico alemán, pues que la mayoría ahí somos clase media, era difícil de venderlo, ¿no? Ahorita vamos a dar asilo a 1 millón de personas de Siria, aunque bueno, habrá sido la decisión correcta, pues quién sabe. Pero después, ahora, todo el discurso es, no, hay que cerrar las fronteras. Porque, claro, otro caso, otras cosas que pasaron después, se acumulaban atentado tras atentado tras atentado. Cuando veía, bueno, los periódicos luego publicaban quiénes eran, y en mayor caso eran o de Afganistán o de Siria. No todos, pero la mayoría. No todos, obviamente, es una minoría de los que refugiaron a Alemania, pero ahora la opinión pública es no no queremos eso. Eso tiene que ver con el contexto mundial, ¿no? Que estamos viviendo, digo, o sea, ¿no? Como tu país también está en una situación muy particular en este momento y se ve en diferentes lugares, ¿no? Se ve en Argentina sin lugar a dudas, pero se ve, o sea, en casi todos los países está esta dicotomía y una corriente mucho más, pues sí, nacionalista, proteccionista, que quién sabe dónde nos lleve. Pues sí, hasta comenzando con aquí el tío Donald, ¿no? En los Ajá, Estados Unidos. claro, sí, claro. O sea, Elon Musk, recién lo mencionabas. Lo que pasa con Milei, sin lugar a dudas. Pues, ahí estamos, Meloni en Italia. ¿Has investigado, por ejemplo, temas o te ha tocado como contacto con temas porque a mí me llega mucho eso de las noticias de, por ejemplo, personas de descendencia mexicana que ahora tras trabajar ahí 30, 40 años, pero de repente como, pues sí, como los regresan, pues. ¿Los que, perdón? Ah, sí, claro, Sí, sí, que los deportan. Sí, claro, digamos, la situación en Estados Unidos es muy particular en este momento y además tiene influencia en muchos países, particularmente México, principalmente México. El tema migratorio en este momento está en el eje de la discusión. Los fondos, además, estadounidenses destinados a organizaciones que trabajaban temas de diversidad, de migración, de refugiados, todo eso se paró por completo, ¿no? ujú, Entonces eso crea, digamos, una crisis también en los países que recibían esos recursos, México uno de ellos y uno de los principales. Eh, el tema es eso, el tema está más que estudiado que a pesar de que uno cierre la frontera, digamos, lo que ocurre no es que la gente deja de llegar ni de moverse, ¿no? Las personas en situación de movilidad van a seguir estando y cada vez va a haber más, porque se van a sumar, sobre todo por temas de cambio climático, ¿no? ujú, O sea, los refugiados climáticos, pues, o sea, ya existen, pero claro. seguramente irán Pueden increciendo. ser más, bueno, van a ser más en algún futuro, ¿no? Ajá, entonces si no empezamos a pensar en políticas públicas para atender esa movilidad humana en lugar de intentar detenerla de alguna manera, Claro, estamos perdiendo tiempo y estamos exponiendo a las personas a un riesgo mayor porque la gente sigue intentando cruzar y en ese intento de cruzar claro, pues pierde la vida o lo que sea, claro. ¿no? Ah. Sí, sí, sí. Pues sí, es difícil. Igual ustedes comentan abajo también que yo sé que mucha gente nos está viendo o sea, obviamente muchos aquí en México, pero
Yo sé que también muchos en Estados Unidos, también veo últimamente también bastantes comentarios desde Europa, como comentan abajo, cómo ven esa situación de migración, sobre todo, qué experiencias han tenido ustedes, ¿no? Porque sí, como migrar no es fácil, ¿no? Mm. Sobre todo si vienes bueno, yo, yo me considero un migrante como privilegiado, ¿no? Porque la verdad, como con el pasaporte alemán te abre las puertas, la neta. Es como el pasaporte japonés o gringo, casi, Ujú. ¿sabes? Como, y no te hacen como tantas preguntas como si fueras de otro país. Pero, por ejemplo, en Alemania ahora el nuevo gobierno también ya antes había una ley como que podías hacerte alemán después de 3 años. Ajá. Si ya estabas súper integrado con un trabajo, hablando el idioma, pero no más por opinión pública, lo, Mm. lo dejaron ya otra vez. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hacia allá va todo, ¿no? O sea, en Europa, digamos. Pero si ves tú ahí los hospitales, por ejemplo, ¿no? O también muchos trabajos en servicios, los que trabajan en el aeropuerto, los que limpian, pues muchas cosas de mantener una sociedad donde muchos alemanes son demasiado finos Ujú. o sea, ¿no? Para hacerlo. Y dicen, no, es que yo no voy a hacer este tipo de trabajo. También, de cierta manera, mi país por lo menos necesita migración. Claro, todos, ¿eh? O Sí, sea, el tema es que muchas veces los países como hegemónicos, pues, los del primer mundo terminan aprovechando la migración ilegal para pagar menos, para, ¿no? Explotar a ah, esa como gente, Estados Unidos, sí, como sí, Estados sí, Unidos, claro, claro. O sea, entonces, pero todo, o sea, Estados Unidos principalmente claro, necesita migración, ¿no? Y su presidente lo sabe. O sea, el tema claro. es que también una cosa es la narrativa política y otra Claro, cosa y es la la realidad, sí. acción, ¿no? De hecho, hasta este momento las deportaciones han disminuido con respecto al gobierno anterior estadounidense. Órale, Pero bueno, toda esta narrativa evidentemente primero hace que la gente intente cruzar menos, ¿no? Porque hay un momento de miedo, ese momento claro, sí existe. Eh, y además legitima actos discriminatorios, ¿no? ya, O sea, cuando una figura de poder legitima cierto discurso, lo cierto es que mucha gente se toma las atribuciones sí. de seguir ese camino. Hace poco yo publiqué en el tab en la pestaña de comunidad, oigan, banda, estoy buscando una persona mexicana que haya sido deportada de Estados Unidos a México, Ujú. ¿no? Porque últimamente se lee que hay este caso, pero igual como dices, o sea, igual bajaron incluso estos casos, pero ahora la atención mediática está ahí. Y dije en el post, Donald Trompetas. No, no más así de chizo, de cotorreo. Y hasta como salieron personas a defenderlo, ¿no? Oye, Claro, ten más, sí. ten más respeto con nuestro presidente, me dijeron. No Sí, claro. todos, No, pues ganó las elecciones, ¿no? O claro. sea, Pues sí, digamos, ahí está, como que uno parece que, digamos, el tema no son las figuras, ¿no? El tema es el apoyo, o sea, hablemos de Milei para que sea más fácil, pero digamos, o sea, el tema no es que exista Milei, el tema es que ganó democráticamente una elección de la presidencia de un país con cero experiencia en la materia, ¿no? ah, tú dices, o sea, Milei no tenía experiencia en la política, ¿o cómo? ¿A qué No, te refieres? no, cero. O sea, era economista, como que se hizo conocido en un programa de televisión, ¿no? Como de esos invitados ¿Cómo de... era ese programa de hecho? ¿Qué era? Pues es que en Argentina hay muchos programas así como de medio análisis, medio revista, ¿sabes? Ah, O me sea, acuerdo, sí, 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 ajá. sí. Entonces Milei iba de invitado ahí y siempre decía como cosas súper polémicas y se peleaba con la gente y así, entonces se hizo como conocido. Claro. Em, luego sí tuvo un cargo legislativo, tuvo una inasistencia, ya no me acuerdo el dato exacto, pero era como por arriba del 50%. Y luego fue presidente. O sea, ¿sabes? O sea, Quién sabe, tal vez los próximos presidentes de cualquier país del mundo van a ser estén aquí YouTubers. sentados. Quizás sí. Hayas entrevistado primero al presidente o la presidenta de algún lado. ¿Te postularías como presidenta de Argentina? Ay, no. ¿No? No.
Yo en Alemania tampoco, no tendría ganas. Sí, difícil, ¿no? Es un desmadre. Es la peor chamba del mundo. Sí. Yo no sé quién quiere ser presidente o Pues si presidenta. quieres el poder, Pero, pues, no sé, ¿no? Hay otras, hay otras formas, o sea. No descansas un día. Todo Sí. es tu culpa, Claro. ¿no? No te puedes ir de vacaciones. O sea, qué oso que te saquen fotos de vacaciones siendo presidente. No, ¿qué es eso? O sea, es una chamba horrible. claro. Eso también es una narrativa que sí hubo políticos buenos en el transcurso de la historia. Ay, Hubo claro. visionarios, hubo gente que sí hizo muy bien para su país y como marcó un camino y para el bien de todos al final, ¿no? Pero sí está cañón. Ahora que dices eso de las vacaciones, imagínate, ¿no manches? Que quieres estrenar tu nuevo, no sé, tu nuevo bañador o No, bikini o lo que olvídalo. sea. No, ni tú ni tu familia, ¿no? O sea, Sí. digo, no sé, o sea, sea lo peor que ser presidente o presidenta debe ser familiar directo del presidente o presidenta. Como que, o sea, por la chamba de alguien más no puedes nada, y no. No, sí. Sí, es difícil. ¿Qué metas tienes todavía en tu trabajo de periodista acá en México? Hay muchas. Pues nada, me gustaría seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir ganando espacios. Trabajé en radio un rato, me encantaría volver. eh, Porque me gusta mucho, o sea, la tele, digamos, llevo muchos años trabajando en tele, pero me encanta escribir, como, ¿no? Me encanta escribir, los 2 años de radio fueron súper divertidos, ¿no? Entonces, eh, todavía creo que hay un largo camino ahí. A ver qué pasa. ¿Cómo es diferente trabajar en la radio versus la tele? Bueno, obviamente, lo obvio, ¿no? Que no hay cámara, pero... No, como la inmediatez, ¿sabes? O sea, hay algo primero de mucho más, está más relajado, es mucho más coloquial. La radio. La radio. Mm, No hay más tiempo para analizar, para contextualizar, para platicar de los temas, ¿no? Como que en la tele estamos corriendo siempre. mm. Los tiempos de la tele son súper exhaustivos, ¿no? Y en radio hay un poquito más de chance de expandirse ahí, de analizar, de entrevistas. Y tiene esta parte muy bonita de tratar de transmitirle a quien está del otro lado que sabes que no te está viendo, o quizás sí, porque ya hay transmisiones y Ajá. demás, ¿no? Pero digamos, la premisa es que no. ¿Cómo le cuentas? ¿No? ¿Cómo le Ujú. haces imaginar lo que estás contando solamente con tu voz? Claro. ¿No? Entonces, o sea, hay una parte de libertad muy chida en radio, siento yo. Yo me acuerdo cuando era morrito y yo, bueno, yo crecí en los 90s, ¿no? Ujú, Entonces, ahí el medio, pues claro, había tele, pero siempre estaba la radio, siempre, siempre, siempre. claro. Y sobre todo para transmisiones de la Bundesliga, Mm. ¿no? Deportivas, etcétera. Y como escuchas y estás tan familiarizado con la voz de las personas en la radio, y luego te quedas súper en shock cuando ves cómo se Ah, ven, ¿cómo porque son? Sí. son como completamente, no sé, pues, no como te los imaginabas, pues. Sí, totalmente, totalmente. Yo también como que también fui o sea, crecí con la radio y la sigo escuchando, de hecho. Em, y hay algo como más, sí, de compañía, ¿sabes? Como hay algo, o sea, siento que la tele va, te informas y ya, ¿no? O sea, claro que hay gente que la ve todos los días y que se sienta a verla, pero cada vez hay menos, ¿no? Por la dinámica que tenemos para vivir, pues. Y la radio sí hay algo más de compañía, o sea, porque normalmente la escuchas en trayectos, ¿no? Claro. Entonces te acompaña el trabajo todos los días, la misma voz, a la misma hora, donde le tocan las mismas, ¿no? Y ya sabes que si la sección empezó, a mí me pasa eso, o sea, la radio que escucho yendo a trabajar, si la sección de economía empezó y yo todavía estoy como antes del periférico, digo, como ya voy tarde, caray. O sea, ¿sabes? O sea, y es esa familiaridad, Sí, sí, ay, te lo chale. juro. Ya están saliendo las noticias, fuck, Sí, ¿sabes? sí, Ya, o ya sea, llegué cuando tarde. empezó el de economía, digo, maldita sea, oye. No, ya va a acabar y entonces yo ya no llegué bien. Sí. Oye, ¿cómo le hiciste para hablar así como hoy hablas conmigo? O, bueno, siempre hablas en tu día a día, en tu trabajo. O sea, o sea, si yo no supiera, yo no sabría que tú eres
de Argentina? Con el acento. Bueno, al principio hice clases, digamos, sí hubo un intento. ¿Qué ejercicios Formal. concretos te ponen ahí en estas clases? Uy, Uno que me puedas recomendar para perder mi acento alemán. Ay, no, es que me imagino que debe haber como diferentes. Claro, o sea, lo tuyo es otro idioma, ¿no? O sea, eso sí, es otro show. Lo que sí me acuerdo es que hacíamos mucho, o sea, escuchar la musicalidad de las frases, ¿no? Ok. O sea, un poco lo que siempre me acuerdo es como que los argentinos dejamos todas las palabras arriba, ¿viste? Hay Ah, algo, ¿no? De que sí. termina arriba y lo primero es empezar a cerrar esas frases hacia abajo. Ya, hacia abajo. ¿Sí? Como cerrar y luego había como letras en específico, ¿no? O sea, obviamente modular, ¿no? Todos los ejercicios que fortalezcan tu lengua, ¿no? Para que puedas incorporar nuevos movimientos, porque lo que pasa es eso, hay movimientos que, y seguramente tú con otro idioma más, Ujú. que nunca habías hecho, ¿no? La R, no sé. Sí, no, es un súper pedo para... Me imagino, debe estar Sí. cañón, ¿no? Y a mí me pasaba mucho con, digamos, con la EYE, es como lo más evidente, ¿no? De lluvia, lluvia. Y primero dices ¿Pero se te hizo lluvia. difícil eso? Sí, o sea, ¿Sí? sí, pero luego había cosas más sutiles, como que eso es lo primero que terminas como venciendo porque es lo más Claro. obvio. Sí. Y luego había cosas más sutiles que las eses, ¿no? Los argentinos normalmente hablamos sin tantas eses. Las Ya. eses intermedias las ignoramos, ¿no? Aunque simplemente las quitan, pues. Ajá, sí, no te das cuenta, pero cuando lo empiezas a Sí. notar, ¿no? Te las pasas de largo. Por ejemplo, escándalo, ¿cómo se diría? No, escándalo sí, pero por ejemplo cuando tienes Pascual, ¿no? O sea, yo diría Pascual. Pascual, ¿no? Pascual, sí. Pascual, ¿no? Sí. O sea, dependiendo de la conjunción de letras también, Sí. pero la S es difícil porque cuando empiezas a hablar rápido tienes la costumbre de no decirlas, de decirlas para adentro. En realidad no es que no las dices, o sea, solo que las piras. Ujú. Y luego, ¿qué otras? Bueno, la X aquí es todo un show, ¿no? O sea, de que nunca sabes cómo va a sonar. Sí. ¿La X? ¿En qué Ajá. sentido? Pues nunca sabes si es J o sh Ah, o o sea, taxi. taxi, pero México. Ya. ¿Y en Argentina cómo es taxi? No, taxi es taxi, pero digo, en Argentina todas las X suenan así, taxi, ¿no? Ok. Todas suenan como una. Ah, dices aquí dentro de México. Si va a ser una J o va a sonar Claro. como una H o va a sonar como una sh. Claro. Sí. Claro, sobre todo las palabras que vienen del... Ajá, del de las- náhuatl y demás, Ajá, ¿no? sí. Sí, exacto. Y además, claro, en mi trabajo, como, o sea, hablas de lugares muy específicos, eso me pasa un montón. Ya. Digo, ahora ya no tanto, pero al principio sí era como, esta X, ¿qué será? Háblame, cuéntame. Así. ¿Quién eres? ¿Eres J o eres...? Lo que a mí me llama la atención que en algunas partes de México, por ejemplo, pizza, Ujú, pizza, no pizza. pizza, creo que es pizza. En algunos lados dicen, bueno, dicen pizza, por ejemplo, en el norte, Ajá. por ahí por Sinaloa, Sonora, yo percaté mucho que dicen como pizza, Pizza. una pizza pues. Pizza. Algunos, no sé si es como personal. Y ya luego otras, como es como completamente, donde no, por ejemplo, ajá, y, o sea, pizzas como X Ajá. y este, y taxi, Ajá. algunos dicen taxi. Así. O sea, no pronuncian sé. la X, pues. Ajá. La X como la pronuncian como Z y Z como si fuera X. Ah, ay, no sé, esa no la conocí. O algunos incluso dicen las pizzas. Una strip. Ese sí lo conozco. Ay, no sé, de X como... Bueno, lo de pizza siempre ha sido una discusión, ¿no? Si es pizza, si es pizza, si Pizza. es... Claro, no es pizza, o sea, no es P-I-K-Z-A, ¿no? No, claro, pero la doble Z, ¿qué? O sea, sí. Ah, bueno, sí. ¿Eso qué? Pizza, Ah, sí. pizza. Pero pues porque viene de italiano, ¿no? Ajá, Y pero... normalmente pizza aquí ya se escribe con una Z, ¿no? ¿O no?
Bueno, unos... Sí, en algunos sí, otros no todavía. Pizza. ¿Cuál es otra? Bueno, lo que me acuerdo un montón que me costó un montón decir, es una tontería absoluta, pero en Argentina decimos como a la tarde, ¿no? O sea, nos vemos a la tarde, no sé, ¿no? Como quedamos, nos vemos a la tarde o mañana mañana a la mañana, y aquí es en la mañana, en la tarde. Ajá. Y es una sutileza rarísima, tontísima, pero me acuerdo que no me quedaba, ¿no? Y Ya. siempre decía, o sea, seguía diciendo a la tarde y todos como, ¿en la tarde? Ah, sí. Oh. Em, hay algo con vamos a la casa de o en la casa de, que también hay como las más sutiles, ¿no? Son las que te quedan, siento yo. O sea, las evidentes las cambias rápido y luego... Sí, no, hay un montón de cosas que... Bueno, a mí me costó porque yo aprendí español en España, ¿no? Pero con mexicanos que me ayudaron ya desde el comienzo a ser un poco más neutro. Ajá. Pero hay muchas cosas que también los tuve como que aprender a la mala, los falsos amigos, ¿no? Etcétera. Hay muchas cosas. ¿Hay falsos amigos entre español argentino y español mexicano? Sí, concha, por ejemplo. Concha. Ajá. O sea, aquí es el pan. Claro, así. En tu cara ya, sí. Tengo que aclarar esto Sí, rápido. no, sí, porque yo me acuerdo de un video viral de un abuelito que veía a su equipo perdiendo y dice, concha de tu madre. Ajá. Sí, El Tano Pazman, ¿verdad? sí, creo que sí. Buenísimo, gran video. O sea, ese video me dio vida tanto. River, Pero ¿no? Pazman, por ejemplo, ¿no? Yo hubiera dicho Tano Pazman, Ajá, Tano Pazman, ¿no? O sea, Ajá. la S ahí, ajá. nunca lo hubiera dicho en Argentina. Pazman. Entonces, en Argentina no se debería pedir una concha No, como mexicano. no, ni cajeta, tampoco. ¿Cajeta? ¿Tampoco? Ajá, sí, no, tampoco. Lo mismo, así, lo mismo, exactamente lo mismo. Ok. ¿A cajeta y concha son las mismas como cosas? ¿O se describen la Allá misma? sí. Sí. Ajá, ahí describen lo mismo. O sea, concha se usa más. Pero que es dulce de leche entonces, ¿no? Claro, Ajá. sí. Sí, sí, Ajá. Eso no sabía. sí. Ok. Luciana, muchas gracias por caerlo hoy, echar un poco de chisme. Las redes de Luciana están abajo en la descripción. Ve aquí el episodio con Eva María Beristain del programa Ruido Social, donde reporta los miles choques culturales y sociales dentro de su país, México. Además dicen que es la sucesora de Cristina Pacheco. ¿Será verdad? Velo acá.